Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, especialmente en los tiempos que nos encontramos. Por favor, cuidaos, os mando un fuerte abrazo. Esta vez es el turno del Imperio Romano, uno de los imperios más esperados y que más habéis pedido, así que vamos a ello. Como sabéis muchos, las tres grandes etapas políticas de Roma son la monarquía, la república y el imperio. Esta última fase es en la que he basado el vídeo, al ser el momento de mayor expansión, en la primera mitad del siglo II después de Cristo, mucho antes de su división definitiva en un imperio romano occidental y oriental. De esta manera, es precisamente bajo el mando de un único emperador que Roma alcanzó la mayor superficie, y seguramente el pico de su poder. Así, como pequeño apunte o curiosidad histórica que me gusta hacer al principio de estos vídeos, y como la mayoría de los que veis mis vídeos sois españoles o hispanohablantes, quiero destacar dos hitos clave en la historia de Roma llevados a cabo por dos emperadores hispanos, uno del Alto Imperio y otro del Bajo. El primero de ellos, como no podía ser otro, Trajano, de Itálica, ciudad cuyos restos se encuentran en Santiponce, y por experiencia propia os recomiendo encarecidamente visitarlo si estáis en algún momento cerca de Sevilla. Trajano es considerado uno de los mejores emperadores romanos y es el último gran líder romano que podríamos considerar expansionista efectivo, ya que las últimas grandes campañas de conquista le corresponden, como es el caso de la Dacia, el control definitivo de Nabatea o la campaña contra los partos en el este del imperio, en Armenia y Mesopotamia. De ahí que los territorios tomados para este vídeo sean lo más próximos posible a la extensión del imperio romano al final de su reinado. A ver, hubo más emperadores posteriores que vencieron en campañas militares, pero se quedan muy cortos si lo comparamos con lo que consiguió Trajano. Y es que con Trajano el imperio romano alcanzó su máxima extensión, al incorporar definitivamente las provincias de Arabia Pétrea, Armenia romana, Asiria y Mesopotamia, si bien estas tres últimas con su sucesor, Adriano, también hispano, fueron desocupadas. El segundo es Teodosio I, a priori nacido en Cauca, la actual Coca, un pueblo ubicado en la provincia de Segovia que tiene uno de los castillos más bonitos de España, y que por experiencia propia también os recomiendo visitar. De Teodosio me gustaría destacar dos hechos. El primero de ellos es que fue quien gobernó por última vez el Imperio Romano íntegramente, pues este fue dividido entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio, al morir en el 395. Así, se establecieron los definitivos Imperio Romano de Occidente, que caería en menos de un siglo, y el Imperio Romano de Oriente, mal llamado Imperio Bizantino, pues estos nunca se llamaron así a sí mismos, ni tampoco sus contemporáneos. A ver, historiográficamente se puede decir, pero no busquéis Imperio Bizantino en textos de la época. No en vano, con la toma otomana de Constantinopla en 1453, los sultanes se autoproclamaron legítimos sucesores de los césares, asumiendo la herencia romana. El segundo hecho es por la emisión del Edicto de Tesalónica en el 380. Con este edicto se pretende que los ciudadanos del imperio sigan la fe nicena de los obispos de Roma y Alejandría, lo que supuso un duro golpe al arrianismo, cuyos seguidores no creían en el dogma de la Santísima Trinidad. Supone, en definitiva, el asentamiento del cristianismo como la religión oficial del imperio. Si te gusta este tipo de contenido y quieres más, por favor suscríbete, deja un me gusta y comparte el vídeo, pues ayuda mucho. No olvides activar todas las notificaciones para estar al corriente de próximos vídeos y encuestas. Pero bueno amigos, entremos ya en materia y veamos cómo queda el mundo si tomamos los países y regiones que hoy en día se encuentran dentro de lo que un día fue la frontera del Imperio Romano y los unificamos. Extensión. Con más de 6 millones de kilómetros cuadrados, el Imperio Romano sería el séptimo país más extenso del mundo, justo detrás de Australia y delante de la India, a la que casi duplica en superficie. De los tres continentes por los que se extendió el imperio, Europa se acerca al 50% de la superficie total, mientras que la tierra ocupada en Asia o África es prácticamente la misma. Internamente, el país que más territorios aporta es Egipto, seguido de Turquía y Francia. Siguen España, Irak y el territorio tomado de Libia, su extensísima costa. El séptimo país que más aporta es Italia, el corazón del imperio. Al ocupar hoy en día la superficie del imperio tantos países, esta está muy repartida, pero de los más de 40 países tenidos en cuenta, bastan 5 para tener más del 50% del territorio. Población. El Imperio Romano sería el tercer país más poblado del mundo,
por detrás de los gigantes demográficos China e India. El Imperio Romano tendría algo más de 700 millones de habitantes. En cuanto al aporte continental al imperio, a Europa le corresponde más del 50% de la población. Sigue Asia con algo más de un cuarto y por último África, con algo más de un quinto. Si nos centramos en la población que aportaría cada país, encabeza la clasificación Egipto, con casi un 15%. Completan el podio Turquía y Francia, ya con menos del 10%. Siguen Italia, Inglaterra y España. Así, en 6 países encontramos más del 50% de la población. Por último, comentar que la densidad de población del imperio es de 114 habitantes por kilómetro cuadrado. Riqueza. En cuanto al PIB nominal, el Imperio Romano sería el segundo país del mundo, superando por poco a China, y lo cierto es que a bastante distancia de Estados Unidos. Respecto a la generación por continentes, el 87% del PIB corresponde a Europa, Asia un 10% y África un 3%. Desde luego, me parece que el gráfico deja muy claro la relevancia del aporte europeo. Y bueno, focalizándonos en el aporte de cada país, el que más PIB ofrece es Francia, seguido de Inglaterra, Italia, España y la parte alemana dentro del limes. Turquía, a caballo entre Europa y Asia, es el sexto. Vemos como entre los 9 primeros no hay ningún país exclusivamente asiático o africano. La renta per cápita del Imperio Romano sería de casi 18.500 euros, superior a la media mundial. Es una renta similar a la de Arabia Saudí o Lituania. Y si nos centramos en la renta per cápita de los países que compondrían el imperio, lo cierto es que los 2 primeros son un poco trampa, ¿no? Estos 2 microestados, Liechtenstein y Mónaco. Bueno, al margen de estos 2 seguiría Luxemburgo, Suiza y, vaya, otro microestado, San Marino, eso sí, más pobre, bueno, como si fuera pobre. En fin, sigue en Austria los territorios de los Países Bajos y Alemania que formaron parte del imperio e Inglaterra. El resto de los países son los de menor renta per cápita: Túnez, Marruecos, Palestina, Egipto y por último Siria que, como sabéis, sigue envuelto en la guerra. Ciudades. A continuación vamos a identificar las que serían las ciudades más pobladas del imperio de acuerdo con su aglomeración urbana y a elegir una capital. La ciudad más poblada es El Cairo, con más de 20 millones de habitantes. Las otras 2 ciudades que superan los 10 millones de habitantes son Constantinopla y Lutecia. Siguen Londinium, Bagdad, Madrid, Barcino y Alejandría. Y respecto a la capital, si hablamos del Imperio Romano, pues para mí ha de ser Roma. Sí, ya sé que otras ciudades fueron capitales del Imperio, pero la capital que todos llevamos en el corazón es Roma, no lo intentéis negar. ¿Y cómo organizarse? Eso sí que me parece muy complicado, pues como vamos a ver, y ya hemos visto en algunos aspectos como la economía, el Imperio Romano hoy en día sería de todo menos homogéneo. Así, si tienes alguna propuesta para otra posible capital o se te ocurre cómo se podría organizar el imperio actualmente, te leo en los comentarios. Bueno, sigamos. Idiomas. El idioma más extendido sería el árabe, con casi 1/3 de la población hablándolo. El segundo es el turco y el tercero el francés, con un 10%. Así, estos 3 idiomas reúnen a más del 50% de la población. Siguen el italiano, el inglés y el español. Casi 1/4 de la población habla otros idiomas, y no son pocos: hebreo, portugués, neerlandés, alemán, húngaro, griego, rumano, búlgaro. Creencias. Como en los idiomas, las creencias son muy variadas, haciendo del Imperio Romano muy heterogéneo. Partiendo de que un 13% de la población la agruparíamos en atea o agnóstica y de que el 1% sería judía, los musulmanes son mayoría con un 44%, casi la mitad. De esta manera, del total el 39% serían suníes y el 5% chiíes. Los cristianos son un 40%, mayoría de ellos católicos, un 26% del total del imperio. El 8% de la población sería ortodoxa y el 6% protestante. Un 2% seguiría otras creencias. De hecho, el Imperio Romano es un poco como el Imperio Austrohúngaro si recordáis el vídeo, pero en modo hardcore. Si no has visto el vídeo del Imperio Austrohúngaro,
puedes verlo pinchando en la esquina superior derecha. Índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano sería calificado de muy alto, pero por poco. Un par de países con un índice similar son Bielorrusia o Uruguay. Así, sin tener en cuenta los microestados, los países con mayor índice que compondrían el Imperio Romano son las partes correspondientes de Alemania y los Países Bajos, seguidas de Inglaterra y Bélgica. A continuación, he señalado algunos países que os puede resultar interesantes en este caso conocer, como España, Italia, Grecia y Turquía. Los últimos 5 países son los de menor índice de desarrollo humano, Siria el último evidentemente por la guerra, y Egipto, el que fuera uno de los territorios más importantes para el imperio, es el quinto por la cola. Fuerzas armadas. Como ha pasado en anteriores vídeos, el problema de tomar los países que componen el Imperio Romano es que supone partir algunos, como el caso del Reino Unido, Alemania o los Países Bajos. Sin embargo, hay muchos que seleccionamos íntegramente, por lo que nos podemos hacer una idea aproximada. Francia sería el país más poderoso de los que unimos en este aspecto, el séptimo del mundo. Sigue Egipto en 9ª posición, Turquía en 11ª, Italia en 12ª, Israel en 18ª y España en 20ª. Es decir, 6 países en el top 20 y 2 en el top 10, sin tener en cuenta al Reino Unido y Alemania. Desde luego, la ubicación del imperio además es bastante buena, con unas fronteras que se encontrarían bien delimitadas. El limes del norte de Europa marcado en su mayor parte por el Rin, el Danubio, los Cárpatos y el Cáucaso, el oeste por el Atlántico, el sur por el Sáhara y el este por los montes Zagros y el mar Caspio. Y el Mediterráneo no debería ser un problema, de manera que podríamos recuperar el nombre que le dieron los romanos durante el imperio, Mare Nostrum. La verdad no sé si alcanza a rivalizar con China, Rusia y Estados Unidos, pero no creo que sea osado pensar en un top 5. Si queréis ver la clasificación que he puesto en pantalla, tenéis el link en la descripción, al igual que a otras páginas de interés. En fin, amigos, sobra decir que la unión del Imperio Romano es imposible, ¿no? De vez en cuando me llegan comentarios que se piensan que abogo por las uniones de todos los vídeos que hago, lo que es algo absurdo, pero bueno, de todo hay en este mundo. Estos vídeos, además de entretener, porque sé que os gustan y me los pedís, me sirven como excusa para comentar antes de empezar con los datos algo relacionado con el imperio, estado, organización o agrupación de países que me pedís, que sea real, como el caso de este vídeo, comentar por encima a Trajano o Teodosio, que muchos los conoceréis, pero es probable que otros no. Además, aprovecho para mostrar datos que son reales, como las superficies, índices, PIBs, rentas per cápita o poblaciones, y si algún dato se queda en la gente, pues perfecto. Y como siempre, en la descripción pongo links para que echéis un ojo, y si tenéis vosotros páginas interesantes que puedan ser útiles para estos vídeos o ideas para nuevos, agradezco que las comentéis. Bueno amigos, un abrazo, cuidaos mucho por favor y ya sabéis, para apoyar el canal suscribíos, dejad un me gusta, compartid el vídeo y activad las notificaciones para no perderos nada de lo que va a venir. Te espero en el próximo vídeo.